¿Qué tiene que ver la Navidad con la política? ¿Qué posible relación puede haber entre una festividad que celebra los valores de la caridad, la solidaridad y la familia con la segunda profesión más antigua de la historia y que muchos dicen se parece a la primera? In fact, I'm thinking about a career change. Al principio parece que nada, pero si utilizamos un poco la imaginación y aplicamos algunos conceptos de Manuel García Pelayo en Idea de la Política, de pronto todo comienza a ser más claro. El día de hoy quiero compartir con ustedes dos reflexiones políticas sobre la Navidad, que cuanto menos resultan muy interesantes y que nos revelan, uno, que la Navidad oculta el triunfo político del cristianismo frente a los cultos paganos. Y dos, que la Navidad es un hecho cultural tan importante para Occidente que incluso fue capaz de detener una guerra. Vamos a verlo. Primero vamos con algunas aclaraciones básicas. En un pequeño ensayo titulado Idea de la Política, Manuel García Pelayo explica que a lo largo de la historia del pensamiento humano, la política ha presentado dos imágenes que viven en constante tensión y relación. Por un lado, para muchos, la política representa una actividad dirigida a la realización de un orden pacífico y justo que dé lugar a una convivencia humana basada en la razón y el entendimiento. De esta forma, todo queda reducido a la paz, la justicia y la razón como los tres conceptos fundamentales de la política en esta primera imagen. Por otra parte, en una imagen opuesta, la política se presenta como un movimiento constante de luchas y conflictos entre poderes opuestos que buscan imponer su voluntad a la de otros. Esta idea conflictiva de la política posiciona a la lucha, el poder y la voluntad como los tres principios fundamentales de lo político. Por el momento, basta saber que en principio estos son los conceptos fundamentales que hemos de manejar para entender la realidad política. Ahora, si examinamos la Navidad a la luz de estos conceptos básicos de paz y lucha, encontramos dos reflexiones muy interesantes. Desde hace más de 3000 años, las culturas de babilonios, persas, griegos, fenicios, romanos y otras más que anteceden nuestra historia consideraban los 12 días o festejos de Año Nuevo como un momento de renovación que daba lugar a grandes celebraciones. Es interesante preguntarse el por qué hoy en día no se han mantenido estos rituales de grandes sacrificios y banquetes, al menos en la mayor parte de Occidente, pues una de las razones más influyentes han sido el desarrollo de nuestra historia política. El desenlace de los acontecimientos que dieron origen al proyecto universalista del Imperio Romano ponen en la mesa un claro origen político de nuestra forma de ver, entender y celebrar estas fechas. Roma fue el escenario de una nueva imagen navideña, muy diferente a la de los llamados cultos paganos. Se trataba de nada más ni nada menos que la celebración del nacimiento de Cristo. Tras haber sido eliminada la persecución contra el cristianismo por obra del edicto de tolerancia del emperador Constantino el Grande, el Papa Julio I contó con un entorno favorable a las prácticas de la religión cuando decretó en el año 345 después de Cristo el 25 de diciembre como el día del nacimiento del niño Jesús, práctica que conservamos hoy en día. De esta forma, la Navidad asume su victoria como celebración oficial de Occidente tras haber sido establecido el cristianismo como religión del Imperio Romano por decreto del emperador Teodosio I, frente a los llamados cultos paganos y sus respectivas formas de entender y celebrar estas fechas. Aquí vemos claramente cómo el desenlace de los acontecimientos políticos permitió al cristianismo posicionar a la Navidad como celebración oficial de diciembre. Una ocasión en la que lo político estableció las bases que le permitirían al cristianismo ganar la lucha por la espiritualidad de Occidente frente a los demás cultos religiosos. Y una muestra de aquella imagen de la política que tiene como centro la lucha, la voluntad y el poder. Las fiestas representan un corte de lo cotidiano.
Son espacios temporales especialmente valiosos que dan lugar a nuevas formas de convivencia y que de plano rompen con la rutina cotidiana y la normalidad del momento. De esta forma, en la medida en la que la Navidad es una festividad, interrumpe el desarrollo usual de todas las esferas de la vida humana y por tanto condiciona a la política. Como ejemplo de ello tenemos la tregua de los frentes de Francia y Bélgica durante la Navidad de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Los campos de Flandes, Warneton y Húsares de Northumberland son algunos de los frentes francos y belgas que se vieron afectados por este fenómeno. Estamos hablando de un hecho histórico en el que un enfrentamiento entre estados se vio interrumpido por un fenómeno religioso y cultural lleno de regalos, villancicos, partidos de fútbol, comida y muchos funerales, así como lo comentan los sobrevivientes. Es un caso donde se muestra de forma clara cómo un fenómeno no político condicionó el desarrollo de uno de los principales fenómenos políticos por definición, la guerra. Esta es la imagen de una actividad política centrada en la paz, la justicia y la razón, que está sólidamente conectada con lo humano y que se pone al servicio de valores para dar lugar al acuerdo, el entendimiento y el encuentro con los otros. Ya visto todo esto, podemos decir que la política tiene mucho que ver con la Navidad, o al menos más de lo que parece. Y esto pasa con muchas otras cosas que detrás de sí esconden actos políticos o los generan, y que están profundamente conectadas con nuestro día a día, aunque no lo parezca. Pero esto ya lo veremos en otros videos. ¡Feliz Navidad! Preview.